En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un texto relatado en Mateo capítulo 11, del versículo 25 al versículo 30, y nos habla de las personas que están trabajadas y cargadas. Pero obviamente no se refiere al trabajo, a la carga que produce un esfuerzo físico o mental en un trabajo productivo. Porque si esto fuera así, alimentándonos bien y descansando o durmiendo lo necesario, nos podemos reponer. Pero esto está hablando de un trabajo improductivo, mental, emocional, en el que nuestras almas se ven atormentadas. Por eso dice en el versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y nuestras almas se ven atormentadas muchas veces por el miedo, otras veces por la culpa, el fracaso, el sentimiento o pensamientos de fracaso, el rencor o la tristeza. Estos son pensamientos y son emociones que atormentan nuestra alma y generan un trabajo totalmente improductivo para nosotros, de tal manera que nos paralizan. No nos permiten continuar normalmente en la vida, o continuamos, pero con una carga, algo que nos pesa interiormente. Estos sentimientos y estos pensamientos, Dios los quiere quitar. Jesucristo vino para que vos puedas tener descanso de estas cargas. Hay miedo que es razonable, es lógico, está fundamentado en amenazas reales que vivimos, sea enfermedades, sea personas que amenazan nuestra vida, sea catástrofes. Bueno, hay distintas circunstancias en las que nosotros podemos tener miedos fundamentados en situaciones que generan una amenaza para mi persona en particular o para las personas que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, es un miedo, es un temor fundamentado, pero hay temor que está infundado completamente, y es cuando nosotros estamos temiendo por inseguridades que tenemos en nuestra propia personalidad, inseguridades que nosotros tenemos en nosotros mismos, porque obviamente somos limitados, pero hay una inseguridad dentro de nuestra alma. Hay también culpa, que es fundamentada en los errores, en las cosas que hemos hecho, ya sea en el pasado lejano o en un pasado cercano, y esas culpas, esos errores nos generan pesar. No podemos librarnos de las culpas, de los errores que hemos cometido en el pasado. Pero hay culpa que es infundada, porque es una culpa que está generada por no haber satisfecho expectativas que otros habían puesto sobre nosotros. Y son expectativas que son imposibles de cumplir. Son expectativas que los demás cargan sobre nosotros, y no vamos a poder cumplir esas expectativas. Si nosotros tomamos el desafío de cumplir esas expectativas de los demás, que los demás han puesto en nosotros,
nos estamos cargando con culpas de cosas que no vamos a poder lograr jamás. Esa culpa es infundada. También hay sentimiento de fracaso, que es muy similar a lo que estoy diciendo, cuando nosotros emprendemos proyectos al principio con mucho entusiasmo, con mucha energía, y ponemos toda esa energía y todo ese entusiasmo en esos proyectos y no los logramos. No hemos logrado la meta, no hemos logrado alcanzar esos proyectos. Pero también asimismo, como estábamos diciendo de la culpa, hay sentimientos de fracaso que también son infundados, porque nos hemos puesto sobre los hombros metas, proyectos que no nos corresponden y que también son difíciles de lograr para nosotros o satisfacen los deseos de otros y no los nuestros o no tiene que ver con nuestras capacidades. Entonces tenemos el fracaso garantizado, ¿no es cierto? Pero nosotros nos hemos puesto la carga de lograr esas metas y fallamos, de forma lógica, obviamente. Hay rencor que en un sentido está fundamentado por el daño físico que nos han hecho o daño emocional, pero hay rencor que tampoco está fundamentado, ni siquiera, ¿no? Ningún rencor está fundamentado, no tiene razón de ser en sí misma, pero a veces nosotros estamos teniendo rencor por producto de los celos o del egoísmo, ¿no es cierto? Y así encontramos familias enemistadas por el rencor que es generado por los celos, por las envidias, por los egoísmos, ¿no? Incluso hermanos que a veces llegan a encontrarse cuando fallecen los padres, y así familias divididas por el rencor o las enemistades generadas por estos celos o estos egoísmos, ¿no? Jesús también tiene descanso para el alma atormentada por el rencor, tanto el fundado como el infundado, ¿no? O la tristeza. La tristeza también a veces está fundada en una pérdida, por ejemplo, de un familiar. Ha fallecido un familiar o un ser querido, falleció. Entonces ahora estamos tristes por esa pérdida. O puede ser también porque hemos sufrido la pérdida de algún bien que nos cuesta muchísimo o nos costó muchísimo lograrlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos tristeza. Pero hay una tristeza infundada cuando nosotros hemos hecho de esa persona o de ese bien, de esa cosa, el sentido de nuestra vida. Y entonces no podemos salir de ese duelo, ¿no? Y permanecemos en un estado de luto, de tristeza permanente, porque claro, se nos fue a esa persona o se nos fue esa cosa, ese bien que daba sentido para nuestra vida. Y no podemos tener el sentido puesto en una persona o en un bien, menos que menos, ¿no es cierto? Entonces estamos con una tristeza constante, porque no podemos soltar, no podemos admitir que esa persona ya no está más. No podemos aceptar el hecho de que nosotros tenemos limitaciones y no podemos controlarlo todo. Así que estamos atormentados, nuestras almas están cargadas, trabajadas por un trabajo improductivo y que nunca va a llegar a concretar una solución para nosotros. Entonces Jesús tiene descanso para nuestras almas. Estamos sin poder encontrar ese descanso cuando estamos como los bueyes enyugados. Los bueyes, la yunta de bueyes, se enyugan unos con los otros con un aparato, digamos así, de madera, que sostiene, amarra los cuellos de los dos bueyes.
o pueden ser más bueyes, pero pongamos el caso de 2 bueyes. Entonces estos 2 bueyes van enyugados, amarrados con ese yugo, esa pieza de madera o troncos que atan los cuellos de esos 2 bueyes. Y entonces están, podríamos decir, esclavizados, porque de alguna manera también en la antigüedad a los esclavos los enyugaban de esa manera, humillándolos también y tratándolos como animales, ¿no? Como a personas. Entonces, nosotros estamos enyugados a uno de estos pensamientos o sentimientos y permanecemos esclavos a estos pensamientos o estos sentimientos, sea el miedo, la culpa, el fracaso, el rencor, la tristeza u otros sentimientos o pensamientos como estos, ¿no es cierto? Y entonces permanecemos de esa manera caminando en la vida. Ahora Jesús nos dice que nos enyuguemos a Él. Dice este versículo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el versículo 30 agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús nos propone cambiar de yugo, quitarnos ese pensamiento, ese sentimiento al que estábamos enyugados, permaneciendo esclavos a esa forma de pensar y de sentir. Y nos propone entonces enyugarnos a Él. Es claro que la libertad no consiste en hacer las cosas como nos parece a nosotros. Siempre vamos a estar enyugados a algo. Siempre vamos a estar o esclavos de un pensamiento, de un hábito, de un sentimiento, o libres, pero enyugados a Cristo. Si permanecemos sin estar enyugados a Cristo, inevitablemente vamos a estar enyugados a pensamientos, sentimientos y cosas que nos hacen permanecer esclavos. Pero Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, es liviana, es un yugo liviano. Hay una ilustración que tiene que ver con esto, que es justamente cómo se enyuga a los bueyes. Cuando el arado o la carreta es tirado por un buey ya amansado, es un buey grande, fuerte, y lleva la carreta o lleva el arado por sí solo. Pero se le enyuga, se le pone al lado un novillo, es decir, un buey todavía pequeño y bueno, como es joven, es brioso, ¿no es cierto? Con mucha fuerza, pero rebelde. Ese ímpetu que tiene hace que él quiera ir para distintos lugares, en vez de el lugar a donde se quiere dirigir la carreta o el arado. Entonces, se enyuga el buey con ese novillo. Y entonces el buey, que tiene tanta fuerza, arrastra al novillo. En el primer día el novillo hace fuerza para librarse del buey, pero el buey tiene tanta fuerza que puede tirar de la carreta e incluso del novillo. Hasta que en el segundo día el novillo se da cuenta que no puede con el buey. Y en el tercer día y en el cuarto día y en los sucesivos días empieza a adaptarse al camino que el buey ya conoce y que va a transitar, aunque el novillo haga fuerza para ir para otro lado. Entonces el novillo comienza a aprender a sujetarse a ese buey que es manso y que ya conoce el camino, que lleva con tanta fuerza no solamente la carga de la carreta, sino también la carga del novillo, hasta que el novillo aprende y se hace dócil como ese buey y avanza por el camino hasta que lo conoce, ¿no es cierto? Y entonces ya después aprende. Por eso, en este caso,
nos encontramos que en vez de enyugarnos a situaciones del pasado o dolorosas, situaciones que no queremos soltar, el Señor Jesús nos propone enyugarnos a Él. Él es el fuerte, Él es el poderoso, es manso, porque es obediente al Padre. Él sabe que las leyes del reino de los cielos son buenas y son beneficiosas y no tiene ningún problema en cumplirlas. Jesús es el eterno Dios hombre, encarnado, sin pecado, que vino a morir en la cruz por tus pecados y por los míos, de tal manera que Él, obediente al Padre en todo, murió en la cruz sin culpa. Pero murió para pagar nuestras culpas. Cristo en la cruz llevó tus cargas y las mías. Y venció la muerte, de tal manera que a través de Él tenemos vida eterna. Así que Jesús es como ese buey manso, pero Él es manso porque es obediente al Padre. No tiene problemas en seguir las leyes del reino de los cielos, porque es su naturaleza así, pura y sin mancha. Y es humilde, porque si bien Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de todas las cosas que existen, el sustentador de todas las cosas con su palabra, sostiene todas las cosas, Él no tuvo problema en hacerse hombre, nacer de mujer, vivir entre nosotros, para Él morir y pagar nuestros pecados. Así que Él es manso y humilde de corazón. Qué bueno es enyugarnos a Él. Qué bueno es ligarnos a Él, de tal manera que Él, que conoce el camino, nos lleve, nos arrastre en nuestro ímpetu de rebeldía en contra de Dios mismo. Y entonces, enyugados a Él, poder ser llevados y guiados por el buen camino. Pero para eso tenemos que abandonar los otros yugos. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo aquello que nos atormenta. Abandonar los miedos y aferrarnos a Él. Abandonar la culpa y aferrarnos al perdón que Él nos da. Abandonar los pensamientos exitistas y aferrarnos a la victoria de Él para no tener ya más sentimientos de fracaso. Aferrarnos a Él, que es manso y humilde, y entonces poder perdonar incluso a aquellos que nos han maltratado, herido física y emocionalmente, o liberarnos del egoísmo, de los celos, de la envidia, y poder relacionarnos con los demás con amor. O enyugarnos a Jesucristo para entonces encontrar verdadero sentido para la vida, y aunque hayamos perdido a nuestros familiares queridos, o seamos nosotros quienes estamos a la puerta del término de esta vida, ¿no? Y entonces encontrarnos ahora sí aferrados a Jesucristo con la certeza de la vida eterna y tener que abandonar a nuestros familiares, pero entonces poder darles una esperanza a ellos también, que en Jesucristo hay vida eterna y nos vamos a encontrar en el cielo cuando el Señor nos venga a buscar. Él es el sentido para la vida. Entonces debemos abandonar todo aquello para enyugarnos a Jesucristo. Él es el verdadero sentido para nuestra vida. Así que hay que dejarse guiar por Él, enyugarnos a Él, cambiar de yugo. El Señor Jesús dijo que todas las cosas le fueron dadas por el Padre. Y solamente Él es el que puede dar a conocer al Padre. Dios se da a conocer solamente a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Y a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Hay un corazón dispuesto para que el Hijo pueda revelar al Padre? ¿Vos sos ese corazón dispuesto
para que Jesucristo pueda revelarte la esencia misma de Dios en tu vida, para que Él pueda derramar sobre vos el Espíritu Santo y puedas tener comunión plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si hay ese corazón dispuesto así, entonces ahora entregale tu vida a Cristo. Deja atrás los miedos, los sentimientos de culpa, de fracaso, deja atrás el temor, la tristeza, deja atrás todos estos pensamientos y estos sentimientos, deja atrás incluso esas personas queridas para tenerlas como un recuerdo pero sano, aferrado sí al quien te da sentido para la vida, que es el Creador tuyo y tu Salvador, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por vos, resucitó y está ahora vivo, esperando darte nueva vida en Él. Entregale tu vida a Cristo ahora. Hace una oración, apartate y tené un momento de comunión íntima con Dios. Y confesale tus pecados. Abrí tu corazón con tus tristezas, tus sentimientos de fracaso, tus temores, tus angustias. Abrí tu corazón a Él y contale. Pero recibí el perdón, recibí el amor, la gracia, la misericordia de Jesucristo en tu corazón. Y decíselo. Decile que lo haces el Señor de tu vida, tu Salvador, y de esta manera enyugate a Él. Ligate a Él. Entregale tu vida a Cristo. El Señor Jesús tiene una profunda paz para tu alma. La paz que ninguna persona ni cosa de este mundo te puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da. Así dijo Jesús. Así que el Señor ponga en ti paz. Dios te bendiga.